Estamos haciendo estos encuentros de manera semanal para poder tener intercambios sobre lo que está sucediendo en nuestro país, que es una crisis muy profunda. Tenemos el honor de que nos acompañe el presidente y premio Nobel Oscar Arias, amigo de Venezuela, amigo del pueblo venezolano, y la idea es que podamos tener hoy un intercambio aprovechando no solamente su trayectoria política, sino experiencia concreta en lo que fue el conflicto de Centroamérica, y de alguna manera de ese aprendizaje, qué cosas puede tomar la Venezuela de hoy para lograr lo que estamos esperando todos con tanta emergencia, que es un desenlace democrático y la construcción de una democracia en el país. Tenemos previsto para las próximas semanas otras figuras de la talla del presidente Felipe González y Oscar Arias, como es el presidente Julio María Sanguinetti, el presidente Cardoso de Brasil, el presidente Lagos. Vamos también a dedicar unas sesiones específicamente a lo que fue el proceso de transición en Chile, donde los propios protagonistas de la transición chilena van a poder compartir con todos ustedes cuál fue la construcción política que se hizo para lograr esa transición. Y también vamos a tener a figuras, digamos, de otros ámbitos. Estamos gestionando la posibilidad de un encuentro con el presidente Bill Clinton, y estamos buscando también experiencias de lo que fueron las transiciones en Europa Oriental con Lech Walesa. De manera que esto es un mensaje que queremos construir para lograr facilitar todo el proceso de cambio en Venezuela, y les explico a continuación un poco cuál va a ser la mecánica. La idea es que nuestro foro pueda durar 1 hora, un poco más, un poco menos, respetando los tiempos de todos ustedes. A partir de allí cerraríamos ya para el próximo foro, y la mecánica va a ser la siguiente. En primer lugar, va a haber una intervención de Paola Bautista Alemán. Paola es una venezolana quien acaba de finalizar sus estudios de doctorado en todo el tema de transiciones, y va a hacer una muy breve explicación de lo que fue el proceso en Centroamérica, para que tengamos un poco el marco histórico. Luego, a continuación, hablará el presidente Guaidó para dar unas palabras de bienvenida al presidente Oscar Arias y comenzar el proceso. Y luego lo que vamos a hacer es, el presidente Oscar Arias me ha dicho que prefiere que tengamos una ronda de preguntas y respuestas sobre los diferentes temas, y a través de Paola vamos a recoger preguntas que se han hecho al público, que se han hecho periodistas, a diplomáticos, a intelectuales, y vamos a ir contestando de manera muy didáctica estas preguntas que veamos que tienen que ver con el aprendizaje del tema de Venezuela. Entonces, bueno, dicho esto, quiero darle las gracias al presidente Oscar Arias por acompañarnos en este momento, pedirle que puedan encender quienes manejan la conferencia, tanto la Cámara del presidente Oscar Arias, como el presidente Guaidó, como de Paola Bautista, y a continuación entonces darle la palabra a Paola Bautista para que haga la introducción del evento desde el punto de vista histórico, y luego el presidente Juan Guaidó. Muchas gracias a todos y espero que disfruten este encuentro y que sea productivo para lo que significa la construcción del cambio en nuestro país. Adelante, Paola. Por favor, si pueden encender el micrófono de Paola Bautista, por favor. La gente de presidencia.
La gente de presidencia, por favor, si puede habilitar el micrófono de Paola Bautista Alemán. Bueno, mientras habilitan el micrófono Paola Bautista Alemán, entonces la palabra al presidente Juan Guaidó, por favor, y le pido a la gente de presidencia que esté atenta a habilitar los micrófonos de las personas que van a hablar. Paola Bautista Alemán, el presidente Juan Guaidó y el presidente Oscar Arias, por favor. Adelante, presidente Juan Guaidó, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Presidente Oscar Arias. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, como que quieren que hablemos usted y yo nada más el día de hoy, porque la gente de presidencia como que no sabe manejar muy bien esto. En todo caso, vamos a comenzar, presidente. Si no comenzamos usted y yo, mientras la gente de presidencia ve cómo maneja esta tecnología. Presidente, le quiero dar las gracias por estar acá. Hemos hablado muchas veces y como le he explicado en la preparación de este foro, quería que pudiéramos tener una conversación que pudiera ser útil tanto para aprender de la historia, pero también para que esa historia se pueda aplicar un poco en el presente. Y en ese sentido, el papel que jugó usted en todo lo que fueron los acuerdos de paz, conocidos como los acuerdos de paz Arias, que le merecieron el Premio Nobel de la Paz. En ese sentido, quería que pudiéramos comenzar un poco por el contexto histórico, presidente. Ante el acuerdo de paz de Esquipulas hubo otros esfuerzos para tratar de encontrar la paz en Centroamérica, que fue el intento de Contadora, el grupo de apoyo. ¿Cómo pudiera usted explicarnos brevemente cómo fue ese proceso de intentos por la paz? Y ahí está el presidente Guaidó conectado. Y después cómo evolucionó eso, pero quisiera, antes de darle la palabra al presidente Oscar Arias, darle la bienvenida al presidente Guaidó y que pueda hacer la intervención y el saludo inicial, y luego volvemos con la pregunta. Presidente Arias, por favor, y disculpe los idas y venidas. Presidente Guaidó, buenos días, ¿cómo está? Sí, muchísimas gracias al canciller Julio, al presidente Oscar Arias. Estamos resolviendo unos temas de tecnología, como ya lo anunciaba nuestro canciller. Simplemente bienvenido, presidente. Un honor poder volver a conversar con ustedes. Será de mucha utilidad en este momento de las fuerzas políticas venezolanas, de los venezolanos luchando por lograr una transición que genere gobernabilidad, que genere garantías para todos los sectores, sobre todo para atender la tragedia que vive Venezuela. Hemos estado conversando y de primera mano con los actores, constructores de historia y que han realizado este proceso. No voy a extenderme mucho más, ya había iniciado esta conversación. Adelante, gracias Julio, y iremos intercambiando en el proceso. Adelante, presidente. Adelante, presidente Arias. Queríamos entonces un poco iniciar por esta visión histórica y conocer un poco cómo podría explicarnos estos procesos de ensayo y error hasta que se logró construir un poco el proceso final de paz en Centroamérica. Adelante y bienvenido y gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, don Julio, y un saludo muy cordial al presidente Guaidó. Yo comenzaría por decir que
lo que hoy vivimos es muy distinto a lo que vivió Centroamérica en la década de los 80s, porque la guerra en Centroamérica que se da en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua es producto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, como todos sabemos, se inició después de la Segunda Guerra Mundial y terminó en noviembre del 89 con la caída del muro de Berlín, o un año después con la desaparición de la Unión Soviética. Y tenemos episodios de la Guerra Fría desde Corea y de Vietnam, y la crisis de los misiles en Cuba, la desaparición de los regímenes comunistas en Europa Oriental, y la guerra en Centroamérica es producto de esa Guerra Fría. Era una guerra que se peleaba, en inglés se dice proxy war, que es una guerra que pelean las dos superpotencias, pero los soldados son centroamericanos. Yo solía decir entonces que las superpotencias ponían las armas y nosotros los centroamericanos poníamos los muertos. Era una guerra donde en El Salvador la guerrilla marxista eran los discípulos de Fidel Castro y de Gorbachev. En Guatemala igual, otra guerrilla marxista contra los regímenes de entonces. Y en Nicaragua era una guerra fundamentalmente apoyada por el presidente Reagan, que desde que llegó al poder estaba convencido de que tenía que sacar al régimen sandinista a tiros de Managua, porque él no concebía que se estableciera después de Cuba un segundo gobierno comunista en el hemisferio occidental. Y a mí me eligen en el año 86 y de un momento a otro me doy cuenta de que todas las cosas que yo le había prometido a los costarricenses no las podía hacer. No podía cumplir mis promesas de campaña si Costa Rica era parte de ese conflicto centroamericano, si Costa Rica estaba inmersa en ese conflicto centroamericano. Y por eso desde el día en que me colocan la banda presidencial, yo expulso a los militares de la contra nicaragüense que vivían en Costa Rica, para probar que no se iba a utilizar una sola pulgada cuadrada del territorio costarricense para tratar de derrocar al gobierno sandinista. Quería ser realmente neutral y lo fui. Lo primero que hice fue cerrar un aeropuerto clandestino que teníamos en la frontera con Nicaragua. Y todas estas cosas que iba haciendo yo desde que llegué a la presidencia fueron evidentemente enojando mucho al gobierno en Washington. Desde el presidente Reagan hasta el secretario de Estado Schultz, hasta el subsecretario Elliot Abrams, hasta Oliver North, hasta Casey, el director de la CIA, Poindexter, en fin, una serie de personajes que para las generaciones jóvenes son desconocidos, pero que eran sumamente importantes en aquel momento. Ahora, para contestar a su pregunta, don Julio, existieron antes intentos para acabar con la guerra en Centroamérica, como los que usted apunta, Contadora y el grupo de apoyo. Casualmente,
a los pocos días de estar yo como presidente en el 86, fracasó la iniciativa de Contadora. ¿Por qué fracasó? Yo tengo mi propia interpretación. Era un documento muy grande, de muchísimas páginas, como la comedia de Balzac, muy, muy, muy extenso. Y la premisa fundamental era Por favor, la gente de presidencia le puede encender el micrófono al presidente Arias y la cámara, por favor. A los que manejan Por favor, la gente de presidencia puede encender el micrófono al presidente Arias y la cámara, por favor. Los que manejan el Zoom. Presidente, ¿puede intentar encender su micrófono de nuevo, por favor? A la izquierda del panel. ¿Me escucha? Ahorita le escuchamos, presidente. Disculpe y sigamos adelante, por favor. Adelante, presidente. Gracias. Bueno. Le decía que, digamos, esa es la interpretación mía de por qué fracasa la iniciativa de paz de Contadora, donde estaba el gobierno de Venezuela, era parte. Y bueno, al fracasar esa iniciativa de paz, sobre la mesa solo quedó la continuación de la guerra en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Fue una iniciativa de paz muy bien intencionada por todos los gobiernos que integraron Contadora y el grupo de apoyo. Eran todos latinoamericanos.
De Centroamérica estaba Panamá, aunque Panamá eventualmente dejó de ser una democracia cuando ya finalmente Noriega se hizo el hombre fuerte en el gobierno panameño, pero el resto eran democracias. Y entonces fue muy lamentable, y eso alentó al presidente Reagan a pedir más y más y más ayuda al Congreso norteamericano para apoyar a la Contra. El apoyo a la Contra iba contra los intereses de Costa Rica, porque entre otras cosas yo había ofrecido luchar por la paz en Centroamérica. No sabía cómo, pero no era alentando la ayuda a la Contra, porque en el pasado, antes de llegar yo al gobierno, había utilizado contras el territorio costarricense. Y sin embargo, la Contra operaba desde Honduras. En Honduras estaba una base norteamericana y ahí operaba abiertamente la Contra contra el gobierno sandinista, pero el embajador que Estados Unidos nombró aquí en Costa Rica tenía como propósito abrir lo que se llamaba el Frente Sur. Valga decir que desde Costa Rica también operara la Contra para derrocar al gobierno sandinista. A eso yo me opuse, como se lo manifesté, y eso enojó muchísimo al gobierno de Washington. Como puede ver, lo que había aquí en Centroamérica era un conflicto producto de la Guerra Fría, donde Gorbachev y Fidel Castro apoyaban a las guerrillas marxistas y al gobierno sandinista, y los Estados Unidos, nada más, los Estados Unidos apoyaban la Contra. Eventualmente yo me decidí por redactar un plan de paz, que la prensa norteamericana bautizó como el Plan Arias para la Paz, y tomó mucho tiempo para que pudiéramos llegar a un acuerdo los 5 presidentes, y si quieren ahora podemos hablar de eso. Buenísimo, presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado. Mi nombre es Paola Bautista Alemán. Disculpe, la verdad hemos tenido unos problemas técnicos asociados a la realidad de nuestro país. Yo estoy en Caracas y el tema de la conexión y la tecnología se nos complica un poco, pero bueno, acá estoy encantada de escucharlo y muy agradecida por haber aceptado nuestra invitación. Lo escucho hablar y me surge una pregunta que está muy relacionada con lo que es nuestro proceso, y es: ¿cómo logró usted identificar en estos actores políticos que sin duda o bien ejercían el poder alejados de la justicia o que querían acceder al poder de manera violenta, para que se lograran sentar en una mesa, de poner esas preferencias no democráticas y poder disperse a acuerdos que tuvieran distintos parámetros, ¿no? Políticos, constitucionales, militares? No sé cuál fue como el mayor desafío que usted pudo tener, bueno, y también considerando un poco lo que es nuestra situación actual. Bueno, yo suelo decir que es más fácil hacer la guerra que alcanzar la paz. Lo que le puedo decir, Paola, es que fue un trabajo muy intenso, de mucha perseverancia, de mucha humildad, para reconocer que lo que uno quería al final no se podía conseguir y tenía que ceder, hacer concesiones. Estaba peleando contra un Goliat muy fuerte, que era Estados Unidos, convencido el presidente Ronald Reagan de que la única salida en Nicaragua era la salida militar. Y
por el otro lado, otro Goliat, eran dos Goliats, la Unión Soviética y Fidel Castro, convencidos de que la guerrilla marxista en El Salvador y Guatemala tenían que tomar el poder y derrocar a los gobiernos de Vinicio Cerezo y de Napoleón Duarte. Y así es que fue un trabajo muy arduo de conseguir mucho apoyo internacional, viajar por toda América Latina para conseguir el apoyo primero de los latinoamericanos, de todos los gobiernos de la región, y también conseguir eventualmente el apoyo mundial, sobre todo en Europa. Viajé a Europa a entrevistarme con todos los presidentes, los más importantes, Helmut Kohl en Alemania, François Mitterrand en Francia, Felipe González en España, Mario Suárez en Portugal, Margaret Thatcher en Inglaterra, en fin, absolutamente los gobiernos de toda Europa y los escandinavos, y también el Vaticano, que es importante tener el apoyo del Santo Padre. Así es que fue un trabajo muy duro, muy arduo. Cuando yo le presenté el plan de paz a los presidentes en febrero del 87, invité al presidente Ascona de Honduras, al presidente Cerezo de Guatemala y al presidente Duarte de El Salvador a venir aquí. A Daniel Ortega le dije que mejor que no viniera porque no era bienvenido en suelo costarricense y más bien le iban a hacer una grosería. La gente estaba muy enojada con todo lo que estaba pasando en Nicaragua. Francamente, Costa Rica ayudó muchísimo a los sandinistas para derrocar al gobierno de Somoza, y después, igual que todo el mundo, se sintió traicionado porque el gobierno sandinista llegó al poder para quedarse en el poder. Es lo mismo que está haciendo Maduro hoy, lo mismo que hizo Chávez. Todos los gobiernos del ALBA, lo más importante de su ideología es mantenerse en el poder. Así es que va a ser muy difícil sacarlos por medio del voto, por medio del sufragio. Eso fue lo que hicimos en Nicaragua y eso es posiblemente lo que ustedes tienen que hacer, pero antes hay que caminar un camino muy tortuoso, porque hoy en día en Venezuela todo lo controla el gobierno, el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral, y la verdad es que la enseñanza para ustedes es que las elecciones en Nicaragua estuvieron muy lejos de ser perfectas, pero Daniel Ortega accedió a hacer elecciones porque el leitmotiv del plan de paz que yo presenté era de que se requerían democracias para poder alcanzar una paz duradera en la región. Si no existían democracias, era muy difícil alcanzar la paz en toda la región. Y en el plan de paz se definía qué se entendía por democracia y cómo tenían que llevarse a cabo las elecciones, el proceso electoral en cada país de la región. Por supuesto que a mí, cuando yo hablaba con las autoridades del gobierno de Reagan, me decía, usted es muy cándido, usted es demasiado cándido pensando de que un gobierno marxista va a hacer elecciones. Y tenían razón. Mi única respuesta era siempre hay una primera vez, tengamos esperanza de que con mucha presión internacional el gobierno sandinista va a tener que hacer elecciones. La señora Thatcher, cuando hablé con ella, me decía, usted es demasiado cándido, ¿cómo puede confiar en que el gobierno de Daniel Ortega va a hacer algún día elecciones? Y eventualmente, con todo el apoyo internacional, toda la presión internacional,
hizo elecciones que estuvieron lejos de ser elecciones como las puede hacer Francia, como las puede hacer Costa Rica, como las puede hacer el Reino Unido. No eran completamente transparentes, no eran completamente limpias. Hubo que hacer un registro electoral donde se autorizaron varios domingos para que la gente fuera a inscribirse para poder votar. Y diciéndoles esto, ustedes se darán cuenta, los venezolanos, de lo difícil que es hacer elecciones en Venezuela con un gobierno que controla absolutamente todo, comenzando por el Consejo Nacional Electoral, que no ofrece ninguna garantía de imparcialidad, y es una decisión muy difícil la que ustedes tienen que tomar, de participar en elecciones que no van a ser transparentes y que el gobierno puede ganar porque va a contar los votos del gobierno. Los pueden contar en Miraflores, los pueden contar en el Consejo Nacional Electoral, pero el espíritu de todo dictador es mantenerse en el poder. Y ese es el consejo que Raúl Castro le está dando a Maduro, que es el mismo consejo que le dio Fidel Castro a Daniel Ortega. No haga elecciones, no caiga en la trampa del presidente Arias, porque si usted hace elecciones las va a perder. Sin embargo, todos los otros presidentes con quien yo conversé pensaban que yo era muy cándido en creer que podía sacar al régimen sandinista en unas elecciones porque no creían que la oposición podía ganar. La candidata era una mujer, como todos recuerdan, era doña Violeta Chamorro. Yo ayudé mucho para que ella fuera la candidata. Yo tenía que casi que imponer a doña Violeta porque habían muchos precandidatos, pero habíamos hecho encuestas aquí en Costa Rica, como las hacen ustedes allá en Venezuela, y doña Violeta era la persona con más fuerza política para vencer al régimen sandinista. Era la persona con mayor apoyo para triunfar en unas elecciones. Y a pesar de todas, de todas las dificultades, sí. Sí, no, perdón. Continúe, disculpe. Y a pesar de todas las dificultades que ella encontró, que son propias de un régimen no democrático, contar con todo el dinero del aparato estatal para hacer una campaña, como cuenta Venezuela hoy en día, Maduro en Venezuela y Chávez en Venezuela en el pasado. No tener una prensa, digamos, equilibrada entre la prensa que puede apoyar al gobierno de turno y a la oposición. Y todo lo que se requiere para hacer una elección realmente justa. Eso no existía en Nicaragua y sin embargo se ganó. Hay una pregunta que le quisiera hacer complementando lo que dice Paola, que me parece que es importante. Oyéndolo a usted, me parece que hay un elemento en la historia que usted cuenta de Centroamérica que lo enaltece, y es que usted se tomó el liderazgo de ir país por país, presidente por presidente, no solamente en la región, sino también en Europa y en Estados Unidos, y usted fue como un armador de todo el proceso. Nosotros actualmente en el drama venezolano no tenemos en la región a un Oscar Arias que pueda ser el que ayude a armar un rompecabezas para una solución política. Quisiera que nos contara un poco desde esa perspectiva también cómo usted logró en la Guerra Fría tratar de conjugar los intereses locales con los intereses globales, porque estaba Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos
y estaba el conflicto también local en Centroamérica. Pero hoy está Venezuela con un conflicto interno profundo, pero que tiene también los intereses de Estados Unidos, de China, de Rusia y también de Cuba. Es decir, es una guerra fría salvando las distancias que está presente en el escenario venezolano. ¿Cómo logró usted conjugar intereses locales con esos intereses globales para que nosotros podamos aprender a hacer lo mismo en el caso venezolano? ¿Qué opinión nos daría en ese sentido, presidente? Gracias. Bueno, con el tiempo yo aprendí muchas cosas conforme pasaron los años. El Partido Demócrata me apoyaba. El Congreso de Estados Unidos, con una mayoría demócrata, el Speaker of the House, o el presidente de la Cámara Baja, era Jim Wright, demócrata, me apoyaba. Me invitó a dirigirme al Congreso para convencer a la Cámara Baja y a los senadores de las bondades del plan de paz que el Ejecutivo desechaba. Eso no existe en este momento con respecto a Venezuela. Es cierto que el presidente Maduro cuenta con el apoyo de los rusos, de los chinos. Eso hace que, digamos, no se pueda ir al Consejo de Seguridad a buscar el apoyo como en 1990 para que fuera la comunidad internacional toda y el Consejo de Seguridad quien apoyara la invasión de Irak en 1990-91, cosa que no sucedió en el 2003 con Bush hijo. Ahí se violó la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional, porque fue una invasión unilateral de los Estados Unidos con algunos aliados. Entonces, hoy en día uno no puede pensar en que con Naciones Unidas se pueda tener una intervención en Venezuela, porque tendría el veto de China y de Rusia. Entonces, una intervención militar unilateral de Trump, que ahora en este libro de John Bolton, que está sacando la prensa algunas frases y cosas que se dice que vienen en el libro, una de las cosas que dice John Bolton es que cuando le preguntó a Trump sobre una invasión de Venezuela, dijo, qué bien, qué cool, muy cool invadir Venezuela. Evidentemente que ustedes no tienen el apoyo de los demócratas para una invasión norteamericana a Venezuela, y eso no es lo que el mundo quiere. Yo por lo menos estoy en contra de eso. Y sé que muchos venezolanos se molestan conmigo porque he dicho muchas veces que no estaría de acuerdo en una intervención militar, que solo podría ser de manera unilateral del gobierno de los Estados Unidos, y que este gobierno va a cambiar en noviembre, eso espero, y que ciertamente el próximo presidente, si es Joe Biden, no estaría de acuerdo con una intervención unilateral de Estados Unidos militar en Venezuela. Así es que lo que les queda es el campo electoral, y ahí hay que trabajar. Yo creo que usted, como canciller, don Julio, tiene un trabajo muy arduo por delante. Tenemos que conseguir para Venezuela el apoyo que yo logré para el plan de paz, y aquí voy a contestar su pregunta. Yo tuve que caminar por todo el mundo, incluso logré el apoyo de gente muy allegada y muy cerca del presidente Reagan, que para darme el apoyo a mí, Reagan les pasó una factura muy grande, como el primer ministro de Canadá y como la primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher.
Y después del Vaticano no fue fácil para el Santo Padre tomar la decisión de apoyar el plan de paz. Entonces, eso sí, me tomó tiempo, se fue posponiendo la reunión que habíamos fijado los presidentes para que se llevara a cabo en Guatemala, y finalmente se fijó para el 6 de agosto del año 87. Déjeme decirle por qué Daniel Ortega finalmente fue a esa reunión, porque no pensaba ir, pero fue a esa reunión y firmó el plan de paz. La razón fundamental fue que tenía que escoger entre dos males, por así decir, porque estaba contra la pared. O firmaba el plan de paz de mi gobierno y se comprometía a hacer elecciones supervisadas por el Centro Carter, por los europeos, por la OEA, por montones de ONGs de todas partes del mundo que llegaron a observar esa elección. O bien escogía eso o decía que no al plan de paz y la ayuda a la contra continuaba. Y la ayuda a la contra, si continuaba, cada día que pasaba, Nicaragua era más pobre. Estaba gastando el 25% del producto en defenderse, del Producto Interno Bruto. Cada día era más pobre. En el caso de Venezuela, ya es suficientemente pobre. Es un narcoestado con un gobierno socialista que ha arruinado la economía, y lo que los dictadores piensan en situaciones como esta, como piensa Cuba, como piensa Corea del Norte, es que los hambrientos no se rebelan, y entonces esa es la mejor palanca que tiene casualmente un gobierno dictatorial como el venezolano para ponerle la bota encima a su pueblo. Muchísimas gracias, presidente Arias. Tengo una pregunta referida a los alcances a largo plazo de los acuerdos firmados. Pareciera, bueno, sobre el caso más dramático es quizás el caso de Nicaragua, en donde se inició el proceso de democratización, tal cual usted lo refiere, con la firma del acuerdo y la participación de elecciones de Daniel Ortega, pero luego al regreso al poder hay un evidente proceso de reversión democrática y de libertades y de derechos humanos. ¿Cómo cree usted, después que se firma un acuerdo, cuáles pudieran ser las herramientas para garantizar que haya consolidación democrática, que la paz lleve a una democracia estable y a un sistema de justicia? Bueno, eso que usted apunta, Paola, es una realidad aquí en Centroamérica, muy lamentable, muy triste, pero también no es única en el mundo. Y la verdad es que pensando en su propio país, pienso que algo parecido les ha tocado vivir. Ustedes, yo era una persona muy jovencita cuando disfruté muchísimo de la caída de Pérez Jiménez y se consolidó Venezuela como un sistema democrático fundamentalmente bipartidista al principio, con COPEI, Acción Democrática y otros partidos, qué sé yo. Yo tuve la fortuna, porque digo que fue una fortuna para mí, siendo ministro de José Figueres, de conocer a don Rómulo Betancourt, quien había vivido en tierra costarricense. Y después tuve una amistad muy estrecha con Carlos Andrés Pérez, que me ayudó muchísimo apoyándome con el plan de paz, una vez que ya yo era presidente, a partir del 86. Pero bueno, después de eso, en el 99 llegó Chávez, y ahí está el régimen de Chávez, y ahí está el socialismo del siglo XXI,
que no es otra cosa que una dictadura con el apoyo de Cuba, donde Cuba maneja y toma las decisiones que debería tomar independientemente, soberanamente Miraflores. Eso pasaba de alguna manera con Daniel Ortega. Y la verdad es que, como lo dije antes, Fidel Castro le decía a Daniel Ortega, no haga elecciones porque va a caer en la trampa de Óscar Arias y va a perder esas elecciones. ¿Y por qué las iba a perder? Porque la guerra había empobrecido al pueblo nicaragüense y ellos se querían deshacer del gobierno sandinista. Ahora, que el gobierno sandinista después haya vuelto al poder, bueno, vino al poder y se deshizo de la oposición. Hoy Daniel Ortega controla evidentemente al Poder Judicial, igual que en Venezuela, al Consejo Electoral, igual que en Venezuela, y al Congreso. Felizmente ustedes tienen la Asamblea Nacional y ahora está este dilema que me imagino que está en la mente de todos ustedes de ir a elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional. Una nueva Asamblea Nacional es algo que ustedes tienen que decidir. No soy yo quien para darles consejos sobre este tema, pero es muy difícil. Cuando oigo que va a llegar el presidente Lagos, me parece interesantísimo porque Pinochet creía que él ganaba la elección, igual que Daniel Ortega creía que ganaba la elección. Ya ustedes estuvieron con Felipe González. El encuestador de Felipe González en Madrid era el encuestador en Nicaragua. Y el encuestador de Felipe González decía que Daniel Ortega ganaba la elección. Los encuestadores que yo tenía desde Costa Rica me decían que doña Violeta ganaba la elección. Así es que al final, si las elecciones son más o menos democráticas, más o menos justas, más o menos transparentes, más o menos limpias, ustedes van a ganar la elección, porque son muchísimo más los que están en contra del régimen de Maduro. Gracias, presidente. Pero, Paola, esas cosas pasan, las democracias se revierten. Recuerde que, como decía Kant, de la moral, si no se avanza, se retrocede. La creación de instituciones democráticas es un proceso lento que requiere de mucho trabajo. Y vea el caso de Honduras. Nunca nos imaginamos los centroamericanos que iba a haber un golpe de Estado, como sucedió en Honduras en el 2009. Nadie se imaginó en Venezuela que iba a llegar Hugo Chávez para acabar con la democracia venezolana. Esas cosas suceden. Gracias, presidente. Julio. Presidente, quiero hacer una pregunta que la gente que está conectada, que en este momento entre las 5 plataformas que tenemos, tanto de Zoom como de YouTube, como de los canales de televisión, superan a las 1.500 personas, presidente. Mucha gente le pide la opinión sobre el tema de Cuba. Unos dicen que Cuba ya invadió Venezuela, que Cuba es la que gobierna en Venezuela, que Venezuela es un país sometido por Cuba. Y en ese sentido nos gustaría poder tener su opinión. Uno, ¿cuál fue el papel que jugó Cuba en el proceso de Centroamérica, que usted nos ha dado algunas pinceladas con lo que ha dicho? Y en segundo lugar, ¿cómo ve la intervención que tiene Cuba ya en Venezuela y cómo los venezolanos debemos afrontar la variable Cuba para lograr la libertad en nuestro país, presidente? Gracias. Desde la distancia, yo creo que Maduro desde hace tiempos, igual que Chávez, cayó en las manos de Cuba y que en Venezuela no se toma ninguna decisión si no es con el consentimiento del gobierno cubano. En buena parte ese era el papel que jugaba Fidel Castro en vida con el gobierno sandinista. Recuerde que
que, al igual que pasó posiblemente en Venezuela, yo no conozco bien no conocía bien a Hugo Chávez, pero me tocó polemizar con él porque yo me le enfrenté a Hugo Chávez en las reuniones presidenciales siempre, a sus ideas y a lo que estaba haciendo en Venezuela y a lo que creía que era lo más conveniente para los venezolanos. Evidentemente que destruyó la economía y no era una tarea fácil destruir una economía tan poderosa como la economía venezolana. Sin embargo, tiene ese mérito de haber destruido la economía venezolana y tener a un pueblo empobrecido y hambriento como lo tiene hoy en día. Entonces, el papel que jugó Cuba en Centroamérica fue muy importante, apoyando a las guerrillas, como dije anteriormente, las guerrillas comunistas, todas sujetas a Cuba, en Guatemala y en El Salvador, y al régimen sandinista en Nicaragua. Yo creo que es demasiado evidente que el control cubano en la fuerza militar venezolana es todopoderoso. Muchísimas gracias, presidente. Me corresponde hacer una última pregunta antes de que, el presidente Guaidó nos dé unas palabras de bienvenida y estamos un poco ya cerrando el evento. Lo escucho hablar sobre el tema electoral y efectivamente lo que pienso es que a los venezolanos nos da una gran ilusión pensar en ese momento en que podamos acudir a las urnas, depositar nuestro voto y que se respete nuestra voluntad. Tal como usted lo dijo, nosotros tuvimos 40 años de democracia que dejaron en nuestro ADN marcada la decisión de poder forjar nuestro destino. Usted sabe que actualmente los partidos políticos están perseguidos, han sido proscritos, y eso ha sido un duro golpe para nosotros, para todos los que luchamos por la libertad de este país. ¿Qué mensaje le daría usted a todos los venezolanos que en este momento nos están escuchando, que superan los 1.500, que están dentro y fuera del país, y especialmente a aquellos que han encontrado en un partido político, en un movimiento social, un cauce para canalizar lo que son sus deseos de democracia? Como demócrata, la mayor alegría para mí sería que ustedes puedan sacar al régimen de Maduro por la vía electoral. No me cabe la menor duda de que la inmensa mayoría de los venezolanos no son masoquistas. No pueden estar con un gobierno que los tiene condenados al hambre, sin las medicinas para enfrentar el coronavirus, el COVID-19. Desde que yo fui invitado por la Asamblea Nacional a hablar ante los diputados, que me honró muchísimo cuando el presidente entonces, Ramos Ayub, me invitó, me di cuenta de que ese régimen no podía subsistir mucho tiempo. Y me equivoqué, ahí está. Y ahí lo tienen en el gobierno el apoyo militar y el apoyo y la logística cubana. Entonces, sacarlos por la vía electoral implica un trabajo muy grande de organización, de motivación, y requieren apoyo internacional, que es lo que yo logré conseguir y que don Julio ahora apuntaba de que hoy no hay un gobierno que le haya puesto el interés que mi gobierno le puso para sacar por la vía electoral al régimen sandinista. Y lo que más me duele a mí, después de haber logrado eso, es que Daniel haya ganado las elecciones, hizo todas las arbitrariedades habidas y por haber,
cómo bajar el porcentaje para poder ser presidente del 40% al 35%. Y una vez en el gobierno hizo lo que hace todo dictador, acabar con la oposición. Hoy no hay partidos de oposición, no hay líderes de oposición. Ese no es el caso en Venezuela. Ustedes tienen líderes de oposición y tienen al presidente Guaidó, reconocido por 60 gobiernos en el mundo. Lo que hay que hacer es conseguir el apoyo no de 60, sino de 120 o de 180. Eso es lo que hay que hacer. Ir a elecciones que no van a ser perfectas, pero que el fraude que intente Maduro hacer no le alcance, porque la votación en contra de su gobierno va a ser tan abrumadora que el fraude va a ser imposible. Ese es mi consejo. Y yo sé que todos ustedes son dirigentes políticos con gran experiencia y con gran apoyo popular. Conozco a muchos de los dirigentes venezolanos desde hace muchísimos años. Yo conocí a don Rómulo Betancourt, a Leoni, a Carlos Andrés, al presidente Lucinchi, en fin. He tenido la fortuna de estar muy cerca de Venezuela desde hace muchos años y es un país que he admirado y que quiero mucho al pueblo de Venezuela. Le deseo lo mejor, pero el trabajo es muy arduo porque los dictadores no saben distanciarse de la silla presidencial. Lo que saben es todo lo contrario, cualquier cosa menos perder el poder, aferrarse al poder. Y esa es la ideología fundamental de los gobiernos del ALBA, mantenerse en el poder a cualquier precio. Y eso es lo que el gobierno de Cuba le está diciendo todos los días a Maduro. Yo conté con el apoyo del partido del gobierno español, porque Felipe González era el presidente. Hoy en día, con el vicepresidente que tiene el gobierno español, es muy difícil que ustedes puedan contar con ese apoyo tan importante, porque somos hijos de la madre patria y la madre patria debe velar por sus polluelos y querer democracia para toda América Latina. Y sin embargo, hoy tenemos a don Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno español, lo cual es lamentable para mí, muy triste. Muchísimas gracias, presidente Arias. El presidente Guaidó sí está conectado. Sí. Gracias, Paola. Gracias, mil gracias. Presidente. Solo una breve reflexión y una pregunta, presidente. Como ustedes saben, hemos hecho una propuesta de la construcción de un gobierno nacional, pensando no solamente en la presión internacional. El mes de mayo fue uno de los meses con más protestas en los últimos 20 años, incluso en medio de la pandemia. Pero por otro lado también las garantías, digamos, a los sectores que pudieran dar un paso a construir una transición, a tener garantías mínimas para un proceso competitivo, precisamente un proceso electoral, digamos, reinstitucionalizar mínimamente el país de cara a una transición, de cara a una elección. Como usted sabe, lamentablemente el régimen de Maduro le ha dado connotación negativa a muchas palabras, precisamente para evitar un desenlace, a diálogo, a negociación, a mediación incluso, luego de la experiencia que tuvimos hace unos meses con Noruega, para tratar nuevamente de aproximar. Y creo que la palabra es miedo, no solamente de la ciudadanía, sino de parte de los que hoy acompañan a Maduro. ¿Qué cree usted que podamos hacer, o en su experiencia, para que sientan verosímiles, certeras, esas garantías posibles de cara a una transición y poder unir, digamos, la ecuación
la construcción de la mayoría que hemos hecho durante años, la presión internacional, la presión interna y, por supuesto, un mínimo de interlocución que dé pie a lograr realmente una transición en el país. Presidente, de todo lo que he hablado, y he hablado demasiado el día de hoy, yo creo que se desprende de ciertos requisitos para poder buscar un gobierno de transición que los lleve hacia una democracia. Tiene que haber un apoyo internacional muy grande. Tiene que estar involucrada la Organización de Estados Americanos. Tiene que tener el apoyo no de 60 gobiernos a usted, sino, como lo dije antes, de 120 o 180, 3 veces más. Tienen que involucrarse. Hoy la pandemia no le permite a los gobiernos pensar en otra cosa que no sea evitar que muera su gente. Y entonces no es el mejor momento para que las cancillerías se identifiquen con el problema que está viviendo el pueblo venezolano. Un pueblo rico que terminó siendo uno de los más pobres de América Latina por incompetencia de sus gobernantes, por haber destruido una economía próspera como era la economía venezolana, y que eventualmente va a necesitar un nuevo plan Marshall para surgir y para poder rescatar a esa economía del hueco en que ha estado metido desde hace mucho tiempo. Ese apoyo internacional y de los organismos internacionales es vital para darle credibilidad a un gobierno de transición. Y todo lo que he dicho de que Cuba se va a oponer a todo eso porque el dictador puede ceder a cualquier cosa menos al peligro de perder el poder. Y esa es una realidad. Esa es la realidad de gobiernos socialistas como el cubano, como los poquitos que quedan, como el norcoreano, y lamentablemente en Venezuela el consejo de Cuba es: no cometa el error de Daniel Ortega de caer en la trampa de Oscar Arias haciendo elecciones libres, porque es evidente por todas las encuestas de que con elecciones libres Maduro será derrotado y tiene que abandonar el poder. Pero los dictadores no saben lo que es abandonar el poder. No les pasa por la cabeza que el gobierno es transitorio y que el demócrata, al cumplir su periodo a los 4 años, 5 años, 6 años, se va para su casa y se acabó. Ese no es el caso de los dictadores, como todos lo sabemos. Bueno, muchas gracias, presidente Juan Guaidó, presidente Oscar Arias. Son las 19 pasada la hora, 2:19 Caracas y 12:19 Costa Rica. Estamos cumpliendo exactamente con la hora estipulada. Queremos agradecerle, presidente Arias, por toda su experiencia y por todo lo que significa su visión, que es útil para nosotros en un momento tan complicado. Quisiéramos tener un Oscar Arias que se tomara el problema venezolano y se lo montara en la espalda para viajar por todo el mundo a armar un rompecabezas de paz. Pero bueno, nos toca a los venezolanos, con la ayuda del mundo libre, terminar esa tarea que nos corresponde ahora. Agradecido, ¿verdad?, por todo, y a todas las personas que están conectadas, a las más de 1.500 personas conectadas. Quisiera invitarlos entonces para la próxima semana al foro que vamos a tener, muy probablemente, no confirmado aún, pero muy probablemente sea con el presidente Julio María Sanguinetti, que vamos a intercambiar con él también la experiencia de la lucha por la democracia en el Cono Sur. De verdad que muchas gracias a todos. Gracias, presidente Guaidó, que nos honra con su presencia. Paola, gracias por tu presencia también y tus preguntas, y a todos los demás también
agradecidos por todos sus aportes en el chat. Gracias a todos. Don Julio. Dígame, presidente. ¿Me permite un mensaje para la juventud venezolana? Ahí lo está escuchando el presidente Guaidó. Adelante. Adelante, presidente, adelante. Son unas palabras del historiador británico Arnold Toynbee, quien dijo una vez: el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es ser gobernados por los que sí se interesan. Como toda sociedad latinoamericana, la venezolana es fundamentalmente de gente joven. Y mi mensaje es que ocupen su lugar en la historia y que luchen por devolverle la democracia y la paz a Venezuela. Gracias, presidente. Por ese mensaje. Gracias. Gracias a todos. Gracias, presidente. Hasta luego, gracias a todos.